En esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad milenaria, una enfermedad que acompaña al ser humano desde hace muchos siglos. Es la tuberculosis. La tuberculosis es ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, siendo la segunda causa de muerte por un solo agente a nivel global, después del VIH. Desde 1993 la OMS la declaró una emergencia de salud pública y ahora, además de emergencia de salud pública, es una enfermedad reemergente, pero en esta ocasión por la presencia de multidrogoresistencia, incluso extradrogoresistencia, siendo una enfermedad que fácilmente podría ser tratada. Actualmente existen casos intratables. La enfermedad puede afectar cualquier órgano del cuerpo humano, siendo su marcador estructural el granuloma. El granuloma de la tuberculosis es la manifestación más importante de una inmunidad celular y sin embargo existen todavía muchas desavenencias con este granuloma. Bueno, la tuberculosis es ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, el cual pertenece al género Mycobacterium de la familia Mycobacteriaceae, de la orden de los actinomycetales. Su distribución es mundial. La enfermedad de tuberculosis es ocasionada por 7 bacterias que forman el complejo Mycobacterium tuberculosis. Cada una de estas 7 micobacterias está muy relacionada estructuralmente, genéticamente, y se piensa que tienen un mismo origen. Por eso corresponde al complejo Mycobacterium tuberculosis. Las más frecuentes o las más importantes, entre ellas se encuentran el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium africanum y el Mycobacterium bovis. Mycobacterium tuberculosis es la principal causa de la enfermedad a nivel mundial. Mycobacterium africanum ocasiona hasta el 50% de casos en África Occidental. Mycobacterium bovis básicamente es importante por la relación que tiene como zoonosis, ya que es transmitida por el ganado bovino, sobre todo en la leche o sus productos no pasteurizados. El humano es el único reservorio de Mycobacterium tuberculosis, el cual es un bacilo no móvil, aeróbico, no formador de esporas. Es importante que tiene una pared celular con alto contenido de lípidos de alto peso molecular. Es una estructura prácticamente seria y esta propiedad le confiere resistencia al sistema inmunológico y la hace resistente también a múltiples antibióticos. Tiene un crecimiento lento. Su tiempo de generación va de 15 a 20 horas, lo cual es mucho más prolongado si lo comparamos con menos de 6 horas para las bacterias más habituales. Se observa un crecimiento entre 3 a 8 semanas en los medios habituales, en los medios sólidos o tradicionales, como el Lowenstein-Jensen. Es decir, nos tenemos que esperar de un mes hasta 2 semanas para saber si está creciendo o no está creciendo. Es un bacilo que a la tinción de Ziel-Nielsen presenta lo que se conoce como ácido alcohol resistencia. Esta es prácticamente un sinónimo de tuberculosis. Si bien no todos los bacilos ácido alcohol resistente son tuberculosis, cuando hablamos de un VAR positivo, casi siempre nos referimos a Mycobacterium tuberculosis. En la tinción de Ziel-Nielsen se observan pequeños bacilos curvados de un tamaño de 2 a 4 micras de largo por 0.2 a 5 milímetros de ancho. Es una enfermedad que está distribuida ampliamente en la población humana. Se dice que hasta una tercera parte de toda la población se encuentra infectada. Sin embargo, solamente 5 a 10% de los pacientes infectados se van a enfermar en toda su vida. Entonces, esto generalmente se presenta más en personas vulnerables, ¿no? Se dice que se presentan 8.7 millones de casos nuevos anualmente, 1.4 millones de muertes cada año, y ya habíamos dicho, es la segunda causa de muerte por un solo agente infeccioso. El VIH es un factor de riesgo muy importante a nivel mundial. Se refiere que 400,000 muertes por tuberculosis tienen VIH. Y acordémonos que si decíamos que en la población en general 5 a 10% de la población infectada se va a enfermar en toda su vida, cuando hay una persona con VIH se refiere que 5% se va a enfermar, pero en forma anual. Entonces la incidencia de tuberculosis es muy alta en los pacientes con VIH. En México sucede un fenómeno muy importante, siendo el país con más casos de diabetes mellitus. En México es más importante el binomio tuberculosis-diabetes mellitus que el binomio tuberculosis-VIH. Y aún más,
La tuberculosis multidrogoresistente también se ve muy importantemente en los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, también ya habíamos comentado que la tuberculosis multidrogoresistente es una enfermedad emergente y se refieren que se presentan 630,000 casos desde el 2011 y se ha visto que con la coepidemia con VIH ha crecido también más esta resistencia. La distribución de tuberculosis refleja el grado en que sucedió la transmisión. Esto quiere decir, si yo ahorita tengo un adulto que está enfermo, casi puedo pensar, o casi lo más seguro es que este adulto se enfermó de niño. Acordémonos que todos aquellos que se infectan van a desarrollar tuberculosis en algún momento de la vida y casi siempre pues ocurre en las edades ya tardías, en los mayores, en los adultos mayores es cuando se empieza a ver la reactivación de la infección que adquirieron cuando eran más jóvenes. Y básicamente cuando empiezan a desarrollar enfermedades tales como la diabetes mellitus o con la edad que empieza a disminuir la inmunidad, pues es más frecuente que se presente entonces la tuberculosis. Entonces, si tengo un adulto enfermo, ¿es probable que haya adquirido la enfermedad recientemente? Sí, sin embargo, la mayor parte de los casos es por una reactivación endógena, una reactivación de la enfermedad que adquirieron de niños. Y si tengo un niño en la comunidad infectado, recordemos que los niños son poco bacilíferos. Una, porque la tos es de características mucho menores o menos severas que las del adulto. Y dos, porque también son menos bacilíferos los niños. Los niños no hacen cavernas, entonces al no hacer cavernas, no hacen grandes cantidades de Mycobacterium, no se desarrolla en grandes cantidades como lo hacen en una caverna. La caverna tiene las condiciones propicias para que existan muchos bacilos. Y entonces esas cavernas al romper hacia la vía aérea expenden muchos bacilos. Los niños no hacen esas lesiones, los niños hacen lesiones más granulomatosas y no de ese tipo. Entonces, por esas razones el niño no contagia. Entonces, si yo tengo un niño, voy a pensar o no pensaría que es otro niño el que lo contagió, sino más bien hay un adulto que está contagiando a los niños. Bueno, 10 países contienen el 70% de todos los casos en el mundo. Se refiere que hasta 30 millones de personas viven con VIH y tuberculosis al mismo tiempo, siendo el área subsahariana el área o la región del mundo con más incidencia y prevalencia de las dos enfermedades al mismo tiempo. En África subsahariana hubo un gran problema, muchos niños se quedaron sin padres, muchos niños se quedaron huérfanos, eran los huérfanos del VIH y de la tuberculosis. Entonces se convirtió eso en un problema muy grave. También hay otros países endémicos, muy importantemente Europa Oriental. Rusia está entre los países también más afectados. Entonces, es un factor de riesgo el que se viaje hacia estas áreas. También otros factores de riesgo son aquellos pacientes drogadictos, los pacientes alcohólicos, los pacientes con enfermedad renal crónica. En México, como dijimos, diabetes mellitus es muy importante. Las personas con VIH. Y pues el personal de salud que trabaja en estas áreas pues también está en alto riesgo de contraer tuberculosis. Actualmente un reto mayor lo confiere la tuberculosis farmacoresistente. Un microorganismo cualquiera puede tener una resistencia primaria. Resistencia primaria se refiere a cuando aún antes de que un microorganismo sea expuesto a un antibiótico, ya es por sí resistente al mismo. Entonces tenemos el caso del Mycobacterium bovis, el cual es intrínsecamente resistente a piracinamida. Es decir, si yo tengo un Mycobacterium bovis y doy un tratamiento con 4 drogas, de inicio, como esas 4 drogas primarias, tren, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y como son resistentes a piracinamida, de inicio ya solamente estoy dando 3 drogas. Entonces, si tengo una alta resistencia a isoniazida en la comunidad, entonces nada más estaría prácticamente dando 2 drogas. Entonces, por eso es importante que el Mycobacterium siempre se trate con por lo menos 2 fármacos antituberculosos, y por eso se dan en los lugares donde tenemos alta resistencia a isoniazida, se dan al menos 4 dosis, como es nuestro país.
Si diéramos solamente 3 y tuviéramos un Mycobacterium no tuberculosis, entonces de inicio tendríamos menos de 2 fármacos. Por eso es la estrategia de dar al menos 4 fármacos cuando tenemos una incidencia mayor del 5% en la comunidad isoniazida. Cuando tenemos un paciente que ya ha recibido tratamiento, y después vamos a ver esas definiciones, ¿qué es tratamiento? Cuando un paciente ya lo recibió, se llama resistencia secundaria, y entonces es aquella que emerge después de recibir un tratamiento. Es importante reconocer también cuándo es una monoresistencia. Monoresistencia es cuando solamente se tiene resistencia a un solo fármaco antituberculosis del esquema primario, es decir, es resistente o a isoniazida, o rifampicina, o piracinamida, etambutol o streptomicina, solamente a uno. Cuando es resistente a 2 o más, pero ninguno de los dos son al mismo tiempo isoniazida y rifampicina, puede ser cualquier combinación, excepto rifampicina y isoniazida. Cualquier combinación entonces se llama polirresistencia. Cuando hay una resistencia tanto a isoniazida como a rifampicina, aunque solamente sean ellos dos, ya es un Mycobacterium con multidrogoresistencia. Entonces, ¿qué es la multidrogoresistencia? ¿Qué es una tuberculosis por un Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente? Es aquel que tiene resistencia a isoniazida y rifampicina juntas. Puede haber otras resistencias, puede haber resistencia a streptomicina, piracinamida, a etambutol, pero siempre va a ser multidrogresistente porque es resistente al mismo tiempo a isoniazida y rifampicina. Entonces, cuando no están afectados tanto rifampicina como isoniazida y pueden ser otras combinaciones, se llama polirresistencia. La sola resistencia a isoniazida y rifampicina ya es multidrogoresistencia. Y esto es porque isoniazida y rifampicina son los fármacos más importantes en el tratamiento de tuberculosis. No hay tratamiento más potente, no hay fármacos más potentes que la rifampicina y a esto isoniazida también. Entonces, estos dos fármacos, por eso cuando el paciente es resistente a estos, tenemos un gran problema. Y esta drogoresistencia se presenta cuando, además de que ya es multidrogorresistente, es decir, ya es resistente a isoniazida y rifampicina, ahora se agregan fármacos del grupo de fármacos antituberculosis de segunda línea. Entonces, si tenemos resistencia a isoniazida y rifampicina más una fluoroquinolona y un aminoglucósido o fármaco inyectable, entonces ya tenemos un paciente con esta drogoresistencia. A nivel mundial, la tuberculosis farmacoresistente se presenta en 3.7 de los casos de tuberculosis. Es decir, los nuevos pacientes que están apareciendo, 3.7% ya tienen multidrogoresistencia. Entonces esos 3.7% van a fallar a un tratamiento primario y pueden seguir contagiando en la comunidad a los pacientes. Entonces es por eso muy importante, algunos programas lo tienen, no todos, México lo tiene, el Estado de México lo tiene. Cuando tenemos un paciente nuevo de tuberculosis, se le hacen pruebas de drogosensibilidad. ¿Para qué? Pues para que detectemos lo antes posible casos nuevos de tuberculosis multidrogorresistente que van a fallar, para que inmediatamente sean evaluados y sea cambiado su esquema y disminuir la posibilidad de transmisión de esta multidrogoresistencia antes de lo más pronto posible. 20% de los casos que son tratados previamente se hacen multidrogorresistente. Es decir, si ya otra vez, la multidrogoresistencia es una enfermedad ocasionada por el ser humano. Yo doy un tratamiento primario de manera inadecuada y voy a ocasionar una multidrogoresistencia. Bueno, en el 2011 se estimaban 670,000 casos de multidrogoresistencia, de tuberculosis multidrogorresistente mundialmente. Hay áreas, como ya habíamos comentado, con tasas arriba del 5%. Habíamos hablado de Europa Oriental, también vemos algunas provincias en China, ya habíamos hablado de África, y el principal factor pues es el tratamiento previo. Si no doy tratamiento antituberculosis, pues el Mycobacterium no se va a hacer resistente a nada. Entonces ese es un factor que prácticamente siempre está.
salvo en aquellos pacientes que son contagiados directamente por una cepa multidrogoresistente. La tuberculosis extradrogoresistente se ha reportado al menos en el 84% y se refiere que el 9% de las cepas de tuberculosis multidrogoresistente pueden ser extradrogoresistente. Esto es porque muchas veces no conocemos exactamente todos los tratamientos que han recibido los pacientes, pero recordemos, el uso de quinolonas en la población es extraordinariamente alta. Es muy fácil obtener quinolonas. Entonces, un paciente que llega a tener bronquitis o que llega a tener tos sin saber que es, no es bronquitis y no que es una tos crónica, sino que es una tuberculosis, o llega a tener neumonía adquirida en la comunidad, hay muchas veces que se dan las quinolonas de manera muy fácil y no sabemos que podemos estar extendiendo una resistencia al Mycobacterium tuberculosis. Entonces, cuando ya el paciente fracasa en una primera línea, resulta que ya al necesitar fármacos de segunda línea, pues ya es resistente por lo menos a las quinolonas. Entonces, esa es una de las causas también de la tuberculosis extradrogoresistente. ¿Cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis se transmite a través de la inhalación de núcleos de gotas que tienen el Mycobacterium tuberculosis. Es una de las bacterias que puede vivir fuera de las gotas de agua. Muchas bacterias, muchos virus necesariamente necesitan permanecer en las gotas. Tuberculosis no. Mycobacterium tuberculosis permanece en esos núcleos de las gotas, es decir, uno habla, uno tose, uno estornuda, expele gotitas de flush. Estas gotitas de flush en el transcurso del espacio se secan o caen hacia abajo, pero los núcleos pueden quedar flotando en el ambiente. Entonces, también nosotros al toser, estornudar o hablar, producimos aerosoles y en estos aerosoles el Mycobacterium puede sobrevivir. Puede vivir entonces en ese núcleo de las gotas y con esto puede viajar pues, diferentes espacios. Entonces, se dice que una tosidura produce 3.000 núcleos de gotas infectantes y hablar 5 minutos en estudios que se han hecho de cinética de las secreciones que expelemos al hablar, estornudar, etc. Dicen que hablar 5 minutos es como si tosiéramos una vez por lo menos. Entonces, todo esto tiene que ver también, por ejemplo, ahora con el COVID. O sea, el COVID, nada más que el COVID generalmente no se transmite en esos núcleos de las gotas. COVID se transmite generalmente en las gotas de flujo. Entonces, no llega tan lejos. Sin embargo, cuando aerosolizamos las secreciones de un paciente con COVID, sí hay la posibilidad de que viaje más tiempo. Entonces, por eso se tiene que ver los factores de riesgo de acuerdo a la forma como se transmite. Tuberculosis, entonces, para transmitirse necesita que el Mycobacterium se encuentre en ese núcleo de las gotas. Al encontrarse en ese núcleo de las gotas, no es una bacteria que se transmita por el contacto ni por las gotas grandes. Es una enfermedad entonces que directamente se adquiere cuando yo respiro los núcleos de las gotas. Al yo respirar los núcleos de las gotas, esos núcleos de las gotas generalmente no van a ser contenidos en las vías respiratorias altas, no van a ser contenidos por el endotelio respiratorio, no va a ser no va a ser expelido entonces de esta forma y va a llegar directamente hasta el alveolo. Una vez que llega en el alveolo es cuando ya puede entonces empezar a todo el proceso que se necesita hasta que se ocasione una enfermedad. Entonces, teóricamente se refiere que se requiere un solo núcleo, o sea, es decir, un solo bacilo para que pueda infectar a un paciente. Se refiere que se requieren exposiciones prolongadas y que se requieren varios inóculos para que suceda, es decir, es muy difícil que en un solo inóculo, que en una sola exposición suceda. Generalmente es una exposición continua y por eso tiene mucho que ver el hacinamiento, tiene mucho que ver que en la casa exista poca ventilación, poca iluminación. Entonces, precisamente esos lugares o esas casas que tienen esas condiciones, entre más personas haya, más oscuridad, menos ventilación, más posibilidades hay de que aparezca tuberculosis. Y muchas de nuestras casas en poblaciones muy pobres pues tienen esas características.
el hacinamiento de los migrantes que vienen en condiciones con esas mismas características, pues también hace que muy fácilmente pueda ser posible la transmisión en esos lugares. Entonces, como acá dice, gotas grandes y secreciones omiten o transmiten enfermedad. Entonces es por media o por vía aérea, la transmisión es por vía aérea. Entonces, un núcleo llega directamente hasta el alveolo. Entonces, eso es lo que va a ocasionar el inicio de la enfermedad. También hay otras formas de adquirirla, como la ingestión de leche contaminada, por Mycobacterium bovis principalmente, inoculación dérmica, y aquí también pues, puede afectar la piel. También se refiere a transmisión venérea. La tuberculosis puede ser también transmitida de la mamá hacia el feto antes de nacer, de manera inútero al momento de nacer, o también mediante trasplante. Podemos tener un órgano con Mycobacterium. Este órgano se puede colocar en otro huésped, en otro humano, se hace el trasplante y este trasplante puede ocasionar la enfermedad en otra persona. Entonces hay diferentes formas de transmisión, pero la principal es la vía aérea. La principal es el paciente que tiene tuberculosis, el paciente que tose tuberculosis, el paciente que respira tuberculosis, el paciente que tiene una tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿cuáles son los determinantes más importantes para adquirir tuberculosis? Pues es el contacto estrecho, ya lo comentamos, y la capacidad infectante del caso fuente. El paciente adulto, entonces, que desarrolla la enfermedad pulmonar más completa, el paciente que hace entonces cavernas que se rompen tienen una ruptura hacia los bronquios, tienen una diseminación broncogénica, tienen una diseminación a través de la apertura de esas cavernas hacia las vías respiratorias bajas y después hacia las altas, ese paciente que expide gran cantidad de bacilos y que vamos a tener baciloscopías positivas, ese paciente es altamente contagioso. Entonces, entre más bacilos haya, más posibilidades va a tener de tener baciloscopías positivas. Y si tengo un paciente con baciloscopías positivas, es un paciente que está contagiando. Si por el contrario es un niño, el cual el niño no hace estas lesiones cavitarias, su tos no es tan fuerte, entonces es muy poco probable que un niño sea bacilífero y entonces por lo tanto no es altamente infectante. El paciente VIH tampoco hace esa enfermedad tan grave con cavernas y todo eso. También su inmunidad no le permite hacer todo ese proceso y también son pacientes poco infectantes. Sin embargo, la susceptibilidad que ellos tienen los hace más propensos a adquirirla y a enfermarse. No solamente infectarse, sino enfermarse. Entonces, ya lo comentamos, los pacientes VIH son menos bacilíferos, menos infectantes, en los niños por varias causas no. Cuando yo inicio un tratamiento eficaz, a las 2 semanas de haberlo iniciado, el paciente ya deja de ser contagioso, siempre y cuando no tenga lesiones grandes, no tenga una fibrosis grande, no tenga cavidades grandes, porque entonces se vuelve un poco más difícil el control. Y siempre y cuando esas cavidades, esos lugares donde está el Mycobacterium, estén bien irrigados, porque si no están bien irrigados, el fármaco anti-tuberculosis no va a llegar adecuadamente a estas zonas. Entonces, pacientes con grandes cicatrices, con grandes cavernas, gran daño pulmonar con necrosis, etcétera, a veces es complicado y no es fácilmente de esterilizar ese terreno. También es muy importante entonces la detección del caso. Una de las principales causas por las cuales la tuberculosis no se logra controlar es porque nos tardamos mucho en identificar un caso. Si bien nuestra normatividad me dice que después de 2 semanas, el paciente que siga con tos, sobre todo que sea productiva, debe de ser investigado para ver si no tiene tuberculosis. Es muy raro que se haga. Y muchas veces tenemos pacientes diabéticos que tienen esto y no se hace el estudio, sino hasta que ya tienen mucho tiempo. Y los pacientes renales, los pacientes con diabetes, lo que hemos visto es que muchas veces al momento del diagnóstico ya tienen una enfermedad pulmonar muy importante. Entonces nos tardamos mucho. Si nos tardáramos menos,
podemos iniciar un tratamiento más temprano con menor daño y va a ser más fácil de controlar. Sin embargo, eso desafortunadamente no lo estamos haciendo de manera adecuada. ¿Cuál es el riesgo de la progresión? Ya habíamos dicho que 5 a 10% de todas las personas que se enfrentan de tuberculosis van a tener la enfermedad en cualquier momento de su vida. Pero el mayor riesgo lo tiene el paciente en los primeros 2 años de haber adquirido la infección, es decir, dentro de los 2 primeros años de haber tenido contacto con el bacilo. Dentro de los primeros 2 años que el bacilo llegó hacia el alveolo de esa persona es cuando tiene el mayor riesgo de enfermarse. Entonces, este momento lo podemos nosotros determinar al momento que el paciente adquiere la conversión a la tuberculina. La conversión a la tuberculina es cuando un paciente PPD negativo tiene contacto con el bacilo tuberculoso y este bacilo tuberculoso hace que se active su inmunidad y esta inmunidad hace entonces que haya una respuesta a la tuberculina y eso se llama conversión a la tuberculina. Entonces, los 2 primeros años son el periodo de más riesgo para que el paciente enferme. Si yo soy un personal de la salud que nunca ha tenido contacto con tuberculosis y voy a trabajar a un hospital y durante ese hospital tengo contacto con pacientes con tuberculosis, yo al ingresar pudiera tener un PPD negativo, pero al estar trabajando allí me hacen una prueba y tengo un PPD positivo, entonces en ese momento estaría indicado para mí iniciar tratamiento profiláctico con isoniazida generalmente y con esto tendría menos posibilidad de tener esa enfermedad. Después de ese año, 3 a 4, del 3 al 4% de los pacientes que desarrollan enfermedad, otros 5% lo hacen después. Las edades de mayor riesgo para progresar son los menores de 5 años, de 15 a 25 años hay otro pico y los adultos mayores. A mayor intensidad y duración de la exposición, mayor riesgo de enfermedad, es decir, si yo convivo con un paciente con tuberculosis, entre más tiempo haya vivido, pues más tiempo voy a tener y más posibilidades voy a tener de enfermarme. Por eso ese es el antecedente del COMBE que buscamos. Cuando tengo un paciente que encuentro con tuberculosis, empiezo a ver sus contactos. Y tengo que ver principalmente pues aquellos contactos que viven con esta persona, porque si viven con ella, pues permanentemente están en contacto con el bacilo y más posibilidades tienen de estar infectados y más posibilidades tienen de enfermar. Entonces es lo que tengo que ver. También personas que están malnutridas, personas con insuficiencia renal crónica, pacientes con depresión, pacientes con diabetes mellitus, ya habíamos contestado, ya habíamos dicho eso. Y también ya habíamos dicho que los pacientes VIH positivo tienen más posibilidades de enfermedad a menos que se dé profilaxis.